buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del Sótano del Planet. Hoy toca hablar de una saga que para bien o para mal ha marcado el universo DC durante los últimos años. Escrita por Scott Snyder y dibujada mayormente por Greg Capullo. Hoy toca hablar de la saga Metal. Pero antes de ponernos a hablar propiamente de Metal, sería bueno ponernos un poquito en contexto de qué es un poco lo que pasaba en DC Comics cuando arrancó esta historia. Seguro que todos vosotros recordaréis el movimiento Rebirth que vino después del New 52 y que en cierto modo estaba auspiciado por Geoff Johns y prometía devolver a la continuidad pues todas aquellas historias que se habían perdido precisamente con la llegada del New 52. Efectivamente, el movimiento Rebirth pues arrancaba un poquito con esa premisa y parecía que en vez de ser el típico evento que en 6 o 12 números iba a cambiar el universo DC, iba a ser más bien un nuevo escenario al estilo de lo que Brian Michael Bendis había hecho en Marvel y que a lo largo de por lo menos un par de años se irían desarrollando historias, sagas que irían poco a poco cambiando ese panorama del universo DC. Tal que así, Rebirth empezó con un especial Rebirth y con especiales Rebirth de prácticamente todas las series en curso. Luego, un poquito más adelante, encontramos una saga muy especial entre Batman y Flash que se llamó La Chapa, y donde ya empezábamos a atisbar a ciencia cierta cosas como el regreso de la Sociedad de la Justicia o la implicación del Doctor Manhattan en todo aquello. ¿Qué es lo que ocurrió mientras tanto? Pues ocurrió que se supone que Rebirth tendría que haber concluido, o al menos haber rematado, digamos, lo que había planteado en aquellos especiales, en la saga llamada Doomsday Clock, aquella historia de 12 episodios homenajeando a Watchmen, donde Geoff Johns y Gary Frank pues dibujaban lo que tendría que haber sido pues una historia que implicaba a los personajes de Watchmen, te contaba el regreso de la Sociedad de la Justicia, de la Legión de Superhéroes, en fin, muchas cosas. ¿Cuál es la cuestión? Pues que Doomsday Clock se retrasó enormemente y la evolución del universo DC que tendría que haber supuesto Doomsday Clock y la conclusión del movimiento Rebirth nunca ocurrió, o por lo menos llegó muchísimo más tarde. Si a esto le sumamos todos los movimientos internos que hubo en DC en aquella época, los cambios en el poder o la clase de poder que ejercían personas como Geoff Johns dentro de la editorial, pues entendemos que a lo mejor el movimiento Rebirth no acabó exactamente como estaba planeado. La cuestión es que en medio de todo aquello estaba Scott Snyder, que había hecho, como todos sabéis, una etapa absolutamente brillante en Batman, o por lo menos con una repercusión muy considerable, mayormente dibujada también por Greg Capullo, un dibujante que a mucha gente entusiasma y que había dado una imagen del Caballero Oscuro que, bueno, pues que para muchos había definido la apariencia moderna del personaje. Si tú consigues que Batman venda mucho y durante mucho tiempo, como había hecho Scott Snyder, bueno, pues probablemente adquieras mucho poder dentro de DC Comics, y Scott Snyder se convirtió un poco en la cabeza pensante dentro de la compañía, incluso por delante de otra gente que llevaba mucho más tiempo como Geoff Johns, por ejemplo. Y ahí, en ese contexto, es donde aparece la saga Metal, un locurón creado a la limón, digamos, entre Scott Snyder y Greg Capullo, un poquito intentando llevar la estética del heavy metal a los cómics de DC. Y quizá Metal no debería haber sido mucho más que una ida de olla de Scott Snyder y una excusa para que Greg Capullo pues diera todo de sí a nivel gráfico. Pero, amigos, esto es DC Comics, y la verdad, como todo lo demás estaba retrasando, como todo tal, se le dio una carta blanca a Scott Snyder que hizo que Metal acabara siendo algo mucho más importante de lo que quizá estaba planeado en un principio. Tanto es así que, para explicarlo todo, vamos a dividir este contenido en 3 vídeos diferentes. En este, en el que estamos ahora, vamos a hablar de la saga original, de la saga primera, la que se llamó Metal a secas. Luego, en un segundo vídeo, vamos a explicar las consecuencias que tuvo Metal en el universo DC y cómo ello afectó, por ejemplo, pues a colecciones como la Liga de la Justicia, personajes como Lex Luthor, y cómo ha ido cambiando la faz, digamos, de este universo de ficción que nos gusta tanto. Y quizá un poquito más adelante en el tiempo, porque cuando grabamos esto todavía está en plena publicación, hablaremos de Death Metal, la secuela de Metal que, como digo, aún está publicándose y que esta sí promete transformar completamente el universo DC. De momento nos vamos a centrar en la saga original, en los primeros episodios de la saga Metal. Vamos a hablar primero un poquito de la estructura de esta saga que se las trae. Aunque se supone que en principio Metal está formada básicamente por solo 6 episodios, y en teoría, muy en teoría, si tú te lees esos 6 episodios se supone que te vas a enterar de lo que ocurre, se supone. Bueno, en realidad la cosa era un poquito más compleja. En primer lugar, Metal tenía 2 episodios, digamos, de prólogo, que eran los llamados The Casting y The Forge. Estos dos, básicamente, aunque se supone que no forman parte propiamente de Metal y tampoco los dibuja propiamente, por ejemplo, Greg Capullo,
la verdad que son bastante recomendables, y es que una de las cosas que mejor se le da a Scott Snyder precisamente son los planteamientos de la historia. A partir de estos 2 episodios de prólogo, luego llegaría lo que sería la serie regular. Pero cuidado, intercalados dentro de la serie regular aparecen una serie de especiales que irán añadiendo elementos a la trama y que va a ser interesante conocer. Así, siguiendo el orden correcto, tendríamos que leer primero los episodios 1, 2 y 3 de la serie troncal de Metal. Luego tendríamos que pasar a los especiales de los Batmans oscuros. Hay que decir de los especiales de los Batmans oscuros que se pueden leer aparte, es decir, son importantes para que luego sepas quién es esta gente, de dónde vienen, pero no influyen en lo que es la trama principal. Y menos mal, porque son hasta 7 números, o sea que hay tela. Intercalado también en la trama en este punto estaría el especial titulado Batman Lost. Batman Lost tampoco es un especial fundamental para conocer la trama de Metal, pero evidentemente gracias a él sabemos mucho más acerca de lo que está pasando Batman en ese multiverso oscuro al que va a parar. Ya hablaremos de eso luego. En fin, a partir de aquí la trama seguiría con el Metal 4, luego tendría que venir otro especial, Hawkman Found, que es un poquito igual que el Batman Lost y que nos muestra un poco el papel que va a jugar aquí en esta saga el Hombre Halcón. Luego, ya acercándonos a la recta final, tendríamos el Metal 5, luego un especial titulado Dark Knight Rising: The Wild Hunt y finalmente la resolución de todo en el Metal 6. ¿A que está clarísimo? ¿A que es súper fácil? Pues eso, bienvenidos a DC Comics, amigos. Y claro, no nos olvidemos de que a la altura más o menos del número 4 habría que leer o conocer o al menos echar un ojo a los crossovers de esta saga, los cruces, los tie-in. Y es que, ¿para qué nos vamos a engañar, amigos? Antes que otra cosa, Metal es una saga pensada para vender cómics y por tanto había que dar un empujoncito a aquellas colecciones que igual no iban del todo bien en ventas. Cosas como Green Arrow, Nuevos Titanes, etcétera, van a tener esos enlaces, esos tie-in, esos cruces con Metal que son importantes para la trama, algunos más de lo que deberían, la verdad, y te dejan algún punto de la trama un poquito más clara que leyéndote solo la serie principal, pero en cualquier caso, pues bueno, ahí están formando parte de todo esto. También os digo que al fin y al cabo toda esta estructura complicada y compleja solo les importaba prácticamente a los que leyeron Metal cuando salió en su país de origen y en el momento original, porque normalmente si hoy en día te vas a comprar la saga Metal, lo más probable es que acabes encontrando un recopilatorio donde tenga, si no todo esto, prácticamente casi todo dentro. Además, a las editoriales, por supuesto, están encantadísimas de vendernos páginas que probablemente no compraríamos sueltas, así que meten ahí dentro los crossovers, los tie-ins, las cosas interesantes, las no tan interesantes y las nada interesantes, pero que igualmente tenemos que comprar sí o sí. Bueno, y a todo esto, ¿de qué va Metal? Antes de empezar a hablar de la historia de Metal, avisar de que vamos a hablar del argumento de la misma, por tanto, haremos spoilers. Este vídeo no está pensado para destripar la serie ni para sustituir su lectura, sino más bien para acompañarla o para prepararte para ella, porque Metal es un cómic bastante farragoso, o incluso si ya lo has leído, pues bueno, para resaltar cuáles son los puntos clave y comparar cómo lo hemos entendido y explicar un poquito cuáles van a ser sus repercusiones. En definitiva, que si sois puristas con el tema de los spoilers, pues quizá deberíais dejar aquí este vídeo e iros a leer la saga Metal. Caso de que ya la hayáis leído u os apetezca una introducción a ella, bienvenidos, este es el sitio. Bueno, para resumir podríamos decir que el argumento de Metal, digamos, tiene un primer bloque de episodios en el que nos vamos a encontrar a Batman investigando acerca de unas misteriosas energías y de una serie de tradiciones antiguas que le llevarán a descubrir el llamado multiverso oscuro, y de cómo a través de la energía de los metales este universo oscuro está intentando llegar hasta el nuestro. No solo los metales, también a lo largo de la historia ha habido una serie de conspiradores que han estado, digamos, preparando la llegada del multiverso oscuro y sobre todo del demonio Bárbatos, que es el demonio que acecha en ese otro lado. Aparte de descubrir la existencia de este multiverso oscuro, lo que también descubriremos es que Batman en los últimos años de su historia, especialmente en aquellas historias escritas por Scott Snyder, ha estado expuesto a esta serie de metales y que por tanto eso le ha hecho susceptible de convertirse en una puerta a ese otro universo. Una puerta que los acólitos de Bárbatos quieren aprovechar para precisamente cambiar al hombre murciélago por
ese portal hacia el universo oscuro. Vemos por tanto que la saga en realidad no debería llamarse Metal, sino Metals, porque no hay un solo metal, digamos, que sea protagonista, sino que en realidad son varios. Y vemos también en esta primera parte de la trama que realmente las raíces de Metal, lo que utiliza Scott Snyder para contar su historia, viene realmente de muy atrás, de otras aventuras que él había contado en su paso por las colecciones regulares de Batman, incluso alguna que otra raíz en la época de Grant Morrison al frente del personaje, porque el concepto del demonio Barbatos, por ejemplo, es una idea de Grant Morrison que utilizó en su momento. Bien, el punto de inflexión de esta primera parte de la historia llega cuando Batman, desoyendo las advertencias de la Liga de la Justicia, intenta solucionar el problema de la puerta al universo oscuro por su cuenta y riesgo. Y en realidad lo que ocurre es que cae en una trampa de esos conspiradores a favor del demonio Barbatos, que son básicamente el Tribunal del Búho. ¿Os acordáis de aquellos enemigos que creó Scott Snyder cuando estaba en su etapa de Batman? Bueno, pues aquí también aparecen. Entonces el Tribunal de los Búhos lo que ha hecho en realidad es tender una trampa a Batman para que sea expuesto a todos esos metales que comentábamos antes y que finalmente el hombre murciélago se convierta en esa puerta por la que va a entrar a nuestro mundo el universo oscuro. Efectivamente, cuando eso ocurre, a nuestra realidad llegan 7 versiones de Batman oscuras y el demonio Barbatos. Por tanto, el segundo bloque de las historias de Metal va a ser básicamente esa invasión del multiverso oscuro al nuestro. Por si alguien se lo pregunta, hay versiones oscuras de todos los personajes DC, pero todos sabemos que hoy en día en DC pues eso, exactamente eso. En fin, cuando el demonio Barbatos y los Batmans oscuros llegan a nuestro mundo, digamos que entramos en la segunda fase de esta historia. ¿Qué vemos en esta parte? Básicamente, pues cómo Barbatos y estos demonios oscuros toman el control de prácticamente todo el planeta, pero muy especialmente de Gotham City, una ciudad en cuyo centro ha aparecido una montaña que es la que ahora van a utilizar de base precisamente estos demonios para controlar nuestro entorno. Y bueno, ya que estaban por allí, pues resulta que los Batmans oscuros han decidido repartirse la ciudad del murciélago entre los diferentes villanos de Batman y por tanto veremos cómo en diversas colecciones cada uno de estos villanos hace de una parcela de Gotham City básicamente su territorio. Lo que veremos también en este bloque de la historia es cómo los héroes enfrentan esta situación cada uno a su manera y de diferentes formas. Y finalmente veremos cómo toda esta resistencia de los héroes se organiza sobre todo en 4 puntos diferentes a través de los cuales se intentará contrarrestar la influencia de Barbatos en el mundo. E incluso en esta última parte de la trama vamos a ver cómo personajes como Flash y Cyborg reclutan personajes de otra parte del multiverso para luchar en nuestro mundo, con lo cual veremos también personajes de tierras paralelas, superhéroes de universos alternativos y en definitiva la última parte de Metal va a ser ver a los héroes plantar batalla contra los demonios de Barbatos y los Batmans oscuros y ver cómo los héroes se hacen con el último metal, el llamado Metal X o Metal Décimo. Este metal tiene unas propiedades increíbles y los héroes de la Liga de la Justicia, utilizándolo, van a ser capaces de sacar a la Tierra del multiverso oscuro. Pero esa salida del multiverso oscuro no va a ser gratis y es que se van a producir una serie de cambios y una serie de rupturas en el tejido del multiverso que van a traer muchas secuelas al universo DC. Bueno, básicamente de esta trama, ¿qué es lo verdaderamente importante o qué es lo que hace especial a la saga Metal? Bueno, realmente Metal está pensada para muchas cosas. La primera de ellas, la más superficial, digámoslo así, es que gracias a Metal vamos a recuperar personajes como el Hombre Halcón, el Detective Marciano, Sandman, que hasta ahora había sido un personaje de la línea Vértigo, va a pasar, digamos, a la continuidad principal y por tanto Metal va a servir en muchos sentidos para sembrar un poquito la base de un futuro inmediato del universo DC. Pero quizá la aportación más interesante de Metal es ese concepto del multiverso oscuro. ¿Qué es el multiverso oscuro? Bueno, pues lo que nos dice Metal es que para que ese multiverso que conocemos pueda existir, se han tenido que descartar
otros multiversos donde las cosas han ido muy mal. Y es que nos plantea la existencia de un lugar llamado La Forja. La Forja viene a ser algo así como el lugar donde se crean los multiversos. Y como decíamos, para que los multiversos en positivo puedan existir y llegar a la realidad, tienen que descartarse un montón de multiversos negativos. Y ahí es donde entraba el demonio Bárbatos. El demonio Bárbatos era el encargado de destruir estos multiversos negativos y estaba al servicio de un personaje que era el Forjador. Bien, lo que plantea Metal es que el Forjador ha sido eliminado por el demonio Bárbatos, que se ha hecho con el control de la forja. Y lo que ha hecho el demonio Bárbatos es dar campo libre al multiverso oscuro. Bien, si el multiverso oscuro es una pieza clave de todo lo que plantea Metal, derivado de ese multiverso oscuro tenemos la aparición de nada menos que 7 Batmans oscuros. Básicamente son interacciones de Batman con otros miembros de la Liga de la Justicia que se han pervertido completamente. Por ejemplo, tendríamos el caso de un Batman que le ha robado la fuerza de la velocidad a Flash para conseguir sus objetivos y se ha convertido en una especie de demonio murciélago de la velocidad. Estas 7 versiones oscuras de Batman no son las únicas, sino que existen una infinidad de Batmans oscuros por ahí fuera que iremos viendo con el paso del tiempo y que ya han ido apareciendo hasta el día de hoy en el universo DC. De todas estas versiones oscuras, la que evidentemente más ha llegado y más nos ha calado es el Batman que ríe. El Batman que ríe, resumiendo mucho, es básicamente un Batman que en su universo mató al Joker, pero el Joker en el momento de morir libera una toxina que afecta al cerebro de Batman y le va convirtiendo en algo cada vez más y más parecido a él mismo. Con lo cual el resultado es que tenemos un Batman, un Bruce Wayne, que va a tener todas las características de Batman, su entrenamiento, su inteligencia, su habilidad para estar, digamos, preparado para todo, pero va a estar tan loco y va a ser tan psicópata como el Joker. La historia de origen de este Batman oscuro nos la cuenta James Tynion IV en uno de los especiales incluidos en Metal, y cada uno de los otros Batman oscuros pues tiene el suyo para contarnos su origen. De hecho, uno de los atractivos que tiene Metal es ver cómo se crearon cada una de estas versiones oscuras y disfrutar un poco, digamos, con esta versión alternativa. En definitiva, que los puntos clave de Metal son la creación del multiverso oscuro, la creación de los Batmans oscuros o de las versiones oscuras de los personajes y sobre todo, esa capacidad para abrir la puerta para sembrar argumentos en el futuro inmediato del universo DC. Por lo que respecta a esta serie principal de Metal, podemos decir como conclusión que da un poco igual si te ha gustado más, si te ha gustado menos. El caso es que si te interesa el universo DC es muy difícil entender lo que ha ocurrido en él los últimos años sin pasar por esta historia que acabamos un poquito de simplificar y de desmontar. Esa es la razón fundamental de por qué la hemos traído hasta aquí. Así que espero que este vídeo os haya sido de ayuda, espero que con esto quede más claro por lo menos los puntos clave del argumento de Metal y, como digo, en un siguiente vídeo trataremos acerca de las consecuencias que todo esto ha tenido en el universo DC. Nos vemos por aquí en el sótano del Planet muy pronto.